Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. No amaina la grave situación en Ecuador. El presidente Daniel Noboa reiteró que el país está en estado de guerra y mantiene militarizada Quito y otras ciudades. Mientras tanto, aumenta la preocupación por al menos 139 funcionarios que permanecen secuestrados por las bandas criminales en varias cárceles de Ecuador. Hoy explotaron varias bombas y hubo nuevos tiroteos. Perú y Colombia reforzaron la seguridad en las zonas de frontera con Ecuador, mientras Estados Unidos ofreció su ayuda al gobierno de Noboa para enfrentar a las bandas criminales. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el director de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, anunció que se abrió una nueva línea de investigación por la muerte del ex candidato presidencial Carlos Pizarro. En esa línea se indaga la vinculación de agentes del Estado al crimen. Como parte del proceso, el ente investigador llamó a versión libre al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, y se alistan más citaciones de funcionarios. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En 5 días se cuadruplicaron las alertas por amenaza de incendios forestales en Colombia. Son 747 municipios con amenazas y cerca de 500 están en alerta roja. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, advirtió que enero y los meses siguientes serán los 3 meses con mayor impacto del fenómeno del Niño en el país. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ecuador está en estado de guerra, dice el presidente Noboa. Quito militarizada, aumentan muertos y heridos. Más de un centenar de personas están secuestradas por las bandas delincuenciales en varias prisiones del país. Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros países ofrecen apoyo a Ecuador para enfrentar a las mafias. Presidente Nayib Bukele extiende por 22ª vez el estado de excepción en El Salvador para enfrentar a las pandillas. Nieve y caos en Estados Unidos por graves tormentas. Nueva encuesta revela que Trump pierde terreno. Nikki Haley, su contendora republicana, le recorta distancia. Secretario Blinken asegura que habrá reformas en la Autoridad Nacional Palestina. Continúa la crisis y la zozobra en Ecuador por la ofensiva de las bandas criminales contra el gobierno. El presidente Daniel Noboa reafirmó que el país está en estado de guerra y que no va a ceder ante la violencia. Hay 139 personas secuestradas en varias cárceles de esa nación. Quito permanece militarizado y hay toques de queda. Después de casi 3 días de incertidumbre, el Servicio de Atención Integral de Ecuador, encargado de las cárceles, ha informado que 125 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo continúan retenidos en 5 prisiones del país por los reos que se amotinaron desde el lunes. Por su parte, el presidente Daniel Noboa afirmó que no iba a ceder ante las bandas criminales que amenazan con el orden público en el país. Y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos, me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro, y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Las fuerzas militares de Ecuador comunicaron que habían abatido a 5 terroristas y detuvieron a 329. Este es el primer informe oficial sobre las operaciones realizadas en el país, que llevan más de 24 horas de actos violentos en todo el territorio nacional. Además, también se tiene registro que en los diferentes actos criminales, al menos 11 personas han muerto a manos de las bandas del país. Por su parte, durante este miércoles, la sede del Ejecutivo, situada en el centro histórico de Quito, estuvo resguardada con unos 700 militares y alrededor de 400 policías. En cuanto a la fuga de prisión de alias Fito, uno de los criminales más conocidos del país,
El presidente Daniel Noboa dijo que la noche del sábado sí había estado en la cárcel, según la lista del registro del centro penitenciario, y aseguró que con las administraciones que le atendieron, el líder de los choneros entraba y salía de la cárcel como perro por su casa. La Asamblea Legislativa de El Salvador prorrogó el régimen de excepción hasta el 10 de febrero, plazo que incluye las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán el 4 de febrero. Tras un debate entre los parlamentarios de los diferentes partidos políticos del país salvadoreño, se logró la prórroga del régimen de excepción con 67 de 84 votos, el cual mantiene suspendidos derechos relacionados al plazo de detención, defensa e intervención a las telecomunicaciones. La medida, vigente desde el 27 de marzo del 2022, ha permitido la captura de más de 75.100 presuntos pandilleros y a su vez colaboradores. El gobierno sostuvo que el régimen es necesario porque aún permanecen pandilleros y sus cabecillas en libertad y que suspender la medida sería un retroceso. Y Estados Unidos continúa en alerta por las tormentas invernales y los tornados que han ocasionado estragos materiales y han dejado 4 personas fallecidas, así como miles de hogares sin electricidad. En Estados Unidos, una tormenta expansiva que reúne casi todas las amenazas meteorológicas invernales está lista para continuar ocasionando estragos y descargar más nieve y lluvia, la cual hasta el momento ha dejado 4 personas fallecidas, sin electricidad a varios estados, inundaciones y múltiples rescates. Más de 100 millones de personas están bajo alerta desde Mississippi hasta el sureste y la costa este por las fuertes precipitaciones. Además, más de 1.350 vuelos fueron cancelados y más de 8.700 han sufrido retrasos tras las tormentas eléctricas que han causado importantes perturbaciones en los aeropuertos de Atlanta, Dallas, Fort Worth, Florida y Carolina del Norte. Según el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta invernal continuará hasta el jueves. Y en Estados Unidos también la precandidata presidencial republicana Nikki Haley se acerca cada vez más al expresidente Donald Trump en las encuestas. Según una nueva encuesta, la exgobernadora de Carolina del Sur tiene 32% de apoyo de los probables votantes de las elecciones en New Hampshire, donde las elecciones primarias republicanas serán el próximo 23 de enero. Haley ocupa el segundo lugar detrás de Donald Trump, que tiene una pequeña ventaja ocupando un 39%, lo que evidencia que el apoyo a Haley comenzó a aumentar especialmente entre los que son ideológicamente moderados y los republicanos registrados como no declarados. Ahora bien, esta noche se lleva a cabo un debate más entre los candidatos republicanos de cara a las primarias 2024, mismas que arrancarán con las votaciones del mismo partido el próximo 15 de enero en Iowa. A diferencia de los 4 debates anteriores, para esta noche solo participarán el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Nikki Haley. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó inesperadamente al Capitolio de ese país para asistir a la audiencia del Comité del Congreso en la que se le iba a acusar de desacato. Los republicanos argumentan que la negativa del hijo del presidente Joe Biden para declarar a puertas cerradas sobre la investigación de destitución en curso contra su padre es una violación a una ley federal. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el líder de Palestina. En el encuentro se abordaron temas como la posguerra en Gaza y cambios en la Autoridad Nacional Palestina. Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, después de reunirse con los líderes de Israel para que ofrecieran un camino hacia un Estado palestino. Blinken, en medio de su visita, impulsa un plan posguerra en el que las autoridades que gobiernan Cisjordania también administren Gaza, propuesta que fue respaldada por el líder palestino durante el encuentro. Además, Estados Unidos ha previsto una hoja de ruta de posguerra que coloca a Gaza bajo un gobierno liderado por palestinos sin ningún papel para Hamás. Además, el secretario de Estado ha subrayado el potencial de Israel para lograr la aceptación de sus vecinos árabes, buscando un camino hacia el establecimiento de un Estado palestino como medio para resolver el conflicto. También dijo que los palestinos desplazados deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan.
La Organización Mundial de la Salud le solicitó a Israel que permita el paso de ayuda humanitaria a Gaza y pidió un alto el fuego. Dice que la cifra de fallecidos supera los 23.000. Ante los constantes bombardeos que vive Gaza por parte del conflicto entre Israel y Hamás, que ha dejado muchos hogares e infraestructura civil en ruinas y ha provocado una grave escasez de alimentos, agua y medicinas, la OMS pide a Israel que facilite su labor en Gaza tras semanas de bloqueo de sus misiones y así mitigar la crisis humanitaria. WHO has had to cancel 6 planned missions to northern Gaza since the 26th of December, when we had our last mission, because our requests were rejected and assurances of safe passage were not provided. A mission plan for today has also been cancelled. A su vez, pide un alto al fuego ante el reporte de fallecidos, cifra que asciende a 23.300 desde el inicio de la guerra hasta la fecha. 9 judíos ortodoxos fueron arrestados en Nueva York tras una discusión por un túnel secreto en una sinagoga. Una escena caótica se vivió mientras la policía intentaba mantener al grupo alejado de una pared dañada de la congregación que conducía a un pasillo secreto. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual fue construido el túnel. En Nicaragua hay 119 presos políticos, así lo aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que agregó que entre estos hay periodistas, sacerdotes, líderes sociales y académicos. Este país de Centroamérica atraviesa una crisis política y social luego de las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un 5º mandato. El gobierno de Tailandia prohíbe el cannabis para uso recreativo. Este proyecto se aplica 18 meses después de que el país se convirtiera en el primero de Asia en despenalizar el consumo recreativo de marihuana. Según la nueva normativa, solo se permitirá el uso de la marihuana de manera medicinal. Rusia planea iniciar la construcción de bomba racimo este año para intensificar la ofensiva contra Ucrania. Los destructivos artefactos están diseñados para destruir vehículos blindados, estaciones de radar terrestres, centros de control de plantas de energía y sistemas de misiles antiaéreos. Y también son resistentes a la interferencia y a la detección por radar, lo que los hace difíciles de destruir. Una empresa surcoreana de tecnología presentó un robot que posee la capacidad de proyectar imágenes y videos en diversas superficies. Se trata de un robot esférico llamado Bali, el cual se asemeja más a una bola de bolos y está equipado con sensores especiales LIDAR y proyectores de 1080p con doble lente. Este robot trabaja por medio de la inteligencia artificial avanzada, por lo que entiende órdenes ya sea mediante comandos de voz o por mensaje de texto y las confirma con un chatbot antes de ejecutarlas. Además incorpora funciones interactivas como entretener a las mascotas, facilitar videollamadas y acompañar rutinas de ejercicio a través de su capacidad de proyección adaptiva. El autómata promete convertirse en una presencia inteligente en los hogares. Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. En los últimos 5 días se cuadruplicaron las alertas por amenazas de incendios forestales en el país y cerca del 50% de los municipios de Colombia presenta alertas rojas por estas amenazas. Precisamente a esta hora nos acompaña la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Ministra, muchas gracias por estar aquí hoy. A ustedes muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Ministra, ¿a qué se debe que en solo 5 días se registre un aumento del 400% de estas amenazas por incendios forestales en el país? Sí, pasamos la temporada seca que inició a partir de noviembre, pero que tiene la mayor intensidad entre enero y marzo, sobre todo en el Caribe, en la zona andina. Entonces, apenas pisamos enero y tuvimos una influencia de una onda tropical que generó algunas lluvias en diciembre,
drásticamente cambió precisamente la situación de temperatura en el país y se empieza a confluir las mayores temperaturas ya presentes desde septiembre del año pasado por fenómeno del Niño con la temporada seca normal del país, lo que hace que la vegetación se haya secado y aumenten de forma muy importante los municipios que están hoy en alerta roja. Esto quiere decir con alto riesgo de que se produzcan incendios forestales, y por eso hemos enviado esta alerta al ver ese cambio tan importante entre el viernes y hoy 10 de enero. Es que mire, ministra, el viernes eran 192 municipios los que registraban algún tipo de alerta por estas amenazas por incendios forestales. Hoy ya se habla de 747 municipios. ¿Qué tanto tiene que ver el fenómeno del Niño con el aumento de estas alertas y en qué van esos síntomas del fenómeno aquí en el país? Sí, el fenómeno del Niño precisamente se siente más fuertemente cuando se intercala con la temporada seca, que inicia con más fuerza en enero. Y exactamente así se comportó la temperatura y la situación. Y es por esto que en el último reporte de alertas del IDEAM aumenta a esa cifra que tú das, pero además más preocupante, son 495 municipios en riesgo alto. O sea que las condiciones están dadas para que se puedan producir incendios forestales. Por eso es muy importante este llamado que hacemos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a los gobernadores, a los alcaldes, a la ciudadanía. El Niño no es un juego y es momento de que estemos en modo de prevención. ¿Qué es lo más importante que funciona contra los incendios forestales? Que no se inicien, que no generemos las condiciones, ya las amenazas está allí porque las condiciones climáticas hacen que haya mucha sequía en la vegetación, pero necesitamos que no hayan condiciones como vidrios, residuos, basura, campesinos que aprovechan la temporada seca para aumentar la frontera agrícola, quema de basuras en terrenos secos. Todo esto puede generar que la temperatura y la vegetación seca generen un incendio. Lo que tenemos que evitar es que esa chispa se genere, que esa chispa se vuelva un conato y que ese conato se vuelva un incendio. Y por eso las alertas, la observación de la ciudadanía, los monitoreos, la vigilancia, la prevención es nuestra mejor arma para esta situación en la que se encuentra de riesgo el país. Ministra, precisamente hoy en la tarde el presidente de la República, a través de su cuenta de X, aseguró que este podría ser el año más caliente de la historia y envió un llamado a las autoridades locales, a gobernadores y alcaldes, para que en sus prioridades esté fortalecer y preservar el agua. No solo preocupan los incendios forestales, también los procesos de sequía que se pueden registrar en algunas regiones del país. ¿Cuáles son las medidas que están tomando desde el Gobierno Nacional? Sí, de acuerdo al Estudio Nacional del Agua, cuando hay condiciones secas, hay riesgo de que los caudales bajen significativamente en las fuentes hídricas que abastecen acueductos en más de 400 municipios. Y de estos hemos sectorizado 76 municipios especialmente críticos, con los que se viene trabajando un plan de gestión del riesgo para que haya disponibilidad de agua en el momento en que se requiera. Esto a través de ¿qué? Del sistema de gestión de riesgo y de carro tanques. Se llamó desde el mes de junio del año pasado a alcaldes y gobernadores que construyeran bancos de agua en esos lugares que hemos dicho claramente pueden sufrir ese desabastecimiento, y es la preparación para estar al tanto. Pero también hay un llamado a la ciudadanía. Es un momento para ahorrar agua. Ese ahorro de agua, tanto a los grandes comercios, a las industrias, a la ciudadanía en sus viviendas. Todos podemos contribuir, porque el agua se vuelve un líquido muy preciado, que nos genera hoy dos servicios claves: el servicio de la vida, tanto para la vegetación como para los seres humanos, pero también el servicio de energía eléctrica. Entonces necesitamos ahorrar agua. En años pasados donde ha habido fenómeno del Niño, el trabajo significativo, y por eso hay una campaña también desde octubre permanentemente que se ha enviado para el ahorro de agua, sí hace una diferencia. Es momento de que nuestros hábitos se ajusten a la situación ambiental, y sí hace una diferencia, y especial llamado a comercios, a industrias, a que muchas actividades que podemos evitar utilizando agua las empecemos a aplicar inmediatamente, porque entre todos podemos contribuir a que la situación no llegue a niveles críticos. Precisamente, ministra, ¿cómo están el tema de los reservorios de agua? ¿Ustedes han acercado a algunos municipios a revisar que los alcaldes sí estén cumpliendo con eso? Se ha hecho mucho énfasis en La Guajira, en donde se ha trabajado de la mano del Ministerio de Vivienda, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo
y de las autoridades locales para generar a la comunidad wayuu, al pueblo wayuu, que tiene de las condiciones más drásticas en fenómenos del Niño y sequía, el aumento de highways, el trabajo con pozos de agua subterránea y también la predisposición logística de carrotanques para poder llevar estos carrotanques, además de manejo del gobierno nacional, para poder llevar el agua en la medida que se va necesitando. Pero también se le ha solicitado a todos los alcaldes, especialmente como hay un cambio de gobierno en los entes territoriales, se hizo mucho énfasis a final del año pasado que en los empalmes quedara muy clara la preparación que habían hecho los alcaldes y gobernadores anteriores para que los alcaldes nuevos y gobernadores puedan tomar esos datos y reporten al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos toda la predisposición. El sistema funciona en la medida en que primero se atiende desde las autoridades locales, si la situación sobrepasa los niveles de respuesta que ellos tienen, va a los departamentos y a partir de ahí, si esa situación sobrepasa, va al gobierno nacional. Entonces sabemos, ha habido una respuesta muy importante de varios departamentos de su disposición, preparación desde sus sistemas de gestión de riesgo y tenemos todos que actuar conjuntamente como autoridades y también como país frente a la situación del niño. Ministra, hasta el momento, ¿cuál es el pronóstico en temas de calor? ¿Sí se viene una fuerte ola de calor en el país? ¿De pronto ya se está sintiendo en algunas regiones? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para esas regiones donde ya hay ola de calor? Sí, las temperaturas están hoy en por lo menos unas 2/4 partes del país por encima de lo normal. Entonces, normalmente en esta temporada es temporada seca, pero sobre esa temporada seca las temperaturas están por encima de los pronósticos históricos, especialmente en la zona andina, en el Caribe, y entonces esto genera nuevas condiciones que todos los ciudadanos tienen que empezar a tener medidas de prevención. Por ejemplo, no exponerse a la radiación solar en las horas más fuertes, porque esta radiación solar puede generar problemas, también la hidratación permanente y sobre todo los adultos mayores estar con mucho cuidado frente a las temperaturas y las actividades que realizan porque puede tener efectos en la salud. Entonces sí, desde septiembre el IDEAM nos reporta cada mes, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que han sido los años más calientes de la historia registrados en Colombia y entonces enero también el pronóstico que nos presenta el IDEAM genera altas temperaturas en prácticamente todo el país. Paradójicamente, mientras se registran estas olas de calor y altas temperaturas en algunas regiones, en otras, como en el Pacífico colombiano, se registran algunas lluvias, incluso algunas alertas por deslizamientos de tierra. ¿Cómo explicar estos dos panoramas que tiene el país en este momento? Sí, hay otra alerta también por deslizamientos de tierra porque en la región del Pacífico y sobre todo en Nariño hemos tenido un exceso de lluvias en el último trimestre porque al estar ellos en la costa pacífica más cerca de Ecuador y de Perú, el Niño se comporta de forma diferente. En Perú y Ecuador, el Niño genera el fenómeno opuesto, que es exceso de lluvias, y hay una influencia de este departamento por estar cerca de esa zona. Pero Colombia es una región, un país muy complejo geográficamente y puede tener diferentes regímenes climáticos y diferentes fenómenos que impactan al país. Entonces, hoy hay una situación estructural, fenómeno del Niño y temporada seca en varias regiones del país. Pero pueden venir ondas tropicales que generen lluvias adicionales. Entonces, paradójicamente, por ejemplo, hoy la Amazonía tiene un exceso de lluvia por encima del pronóstico histórico para este mes, mientras tenemos el Pacífico con una precipitación disminuida con referencia obviamente a sus promedios anuales. En el Pacífico llueve constantemente. Entonces es un país que es complejo de leer y también por eso el IDEAM envía las alertas zonificadas, regionalizadas, para que también estemos atentos a las diferentes situaciones en las diferentes regiones. Ministra, ¿qué tanto puede afectar el fenómeno del Niño, estas alertas por amenazas de incendios forestales, con lo que se viene trabajando contra la deforestación? Venimos reduciendo esa cifra de deforestación, sin embargo, pues estas altas temperaturas preocupan y pues la amenaza de incendios también. Sí, son unas condiciones adversas precisamente para sostener la reducción de la deforestación, porque genera las condiciones que permiten que la vegetación esté seca y se aproveche precisamente la expansión de la frontera agrícola, sea
quemando la vegetación o talando y luego quemando. Entonces, nos toca redoblar los esfuerzos tanto de presencia de fuerza pública, de judicialización por delitos ambientales, pero también de reforzamiento de los acuerdos sociales en territorio. Nosotros nos jugamos la cifra nacional de deforestación en 2 trimestres, el último trimestre del año y el primero de este año. Ambos estuvieron con influencia del fenómeno del Niño, que es diferente a otros años, y sí puede tener un impacto en las cifras. Esperamos y queremos hacer todo nuestro esfuerzo para que podamos este año 2024 también mantener la reducción que logramos en el 2022 con respecto al 21 y que es muy posible que el 23 también, ya terminado diciembre, traiga noticias positivas frente a una reducción importante frente al 2022. Pero el reto es el 2024 con fenómeno del Niño. Claro. No, ministra, precisamente ustedes desde el Gobierno Nacional crearon un fondo para la vida para manejar los recursos de manera más eficaz. Desde este fondo para la vida también se van a usar los recursos para los procesos en contra de la deforestación y también para atender fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño es una intervención de todo el Gobierno Nacional. Todos los sectores, por ejemplo, el sector agricultura tiene un plan muy detallado y está invirtiendo sus recursos en la preparación de los agricultores. El sector de vivienda y agua potable está haciendo lo propio. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene recursos. Nosotros también para el tema de incendios forestales, que es nuestra responsabilidad. Entonces, la inversión del fenómeno del Niño es una inversión de todo el Gobierno Nacional de acuerdo a los diferentes sectores. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad sí está creado, 1, para frenar la deforestación, pero 2, para la recuperación de la naturaleza perdida. ¿Qué queremos decir con eso? Que lo que vemos constantemente es una permanente degradación ambiental en el país y nosotros tenemos el propósito de sentar las bases, los recursos y las capacidades para empezar a reversar en muchas regiones esa tendencia de degradación hacia una tendencia de revitalización de la naturaleza. Y eso es muy importante porque estamos precisamente en el año 2024, que es el año donde Colombia será sede de la COP16, que es la discusión más importante en el mundo sobre biodiversidad. Somos el país más biodiverso del mundo por hectárea y esa COP generada en este país debe generarnos una conciencia de lo que la biodiversidad hace todos los días por nosotros sin que nosotros como ciudadanos de Colombia nos enteremos. Y ese es el trabajo y la conciencia que este fondo quiere traer de la mano de las comunidades, del sector privado, de absolutamente todos los actores en cada región para que podamos decir ese humedal que se está perdiendo hoy lo estamos recuperando, esa ciénaga que estamos viendo en peligro hoy la estamos recuperando, esa cuenca que está hoy deforestada, que nos está generando deslizamientos, que nos está generando problemas hídricos, en 10 años podemos decir la estamos recuperando, tenemos más agua, más biodiversidad. Esa es la ambición y el fondo es un instrumento muy poderoso para ello. Ministra, ahora que usted cita algunos encuentros internacionales, quisiera preguntarle sobre las propuestas que va a llevar el gobierno colombiano a Davos. Sé que parten esta semana hacia Davos. Ministra, le preguntaba sobre el Foro Económico Mundial que se desarrollará en Davos. Ustedes van a viajar hacia allá esta misma semana. ¿Cuáles son las propuestas que va a llevar el Gobierno Nacional? Sabemos que hay algunas preocupaciones o más bien retos en temas de transición energética, otros procesos de deforestación, incluso por ahí ronda una propuesta para el pago de deuda externa. Cuéntenos usted, háganos un listado de cuáles son las propuestas del Gobierno. Bueno, el Foro Económico Mundial es el encuentro mundial, sobre todo del sector privado y gobiernos, para hablar de la situación de la economía. Y estamos en un momento en donde hay una gran dificultad económica a nivel mundial, que además con cambio climático se ve acentuada. Y lo estamos viviendo estos meses en el país con lo que hemos hablado. Toda la situación económica se ve afectada adicionalmente con fenómeno del Niño, que es más fuerte este año producto del cambio climático. Entonces, lo que queremos en Davos es seguir reforzando el mensaje del Gobierno Nacional y avanzar un paso más frente al tema de esa estructuración del canje de deuda por acción climática y naturaleza frente a esta situación de dificultad mundial. Segundo, posicionar nuestro portafolio de inversión de la transición climática de Colombia, que incluye la transición energética justa, la transición en la agricultura, la transición en el transporte y también la revitalización de la biodiversidad para que se vuelva un activo social, económico, cultural del país. Y eso queremos visibilizarlo
en un marco en donde vamos a conversar también con el sector privado mundial sobre qué significa que Colombia tenga la COP16 y que la biodiversidad vaya a ser el tema central del año 2024. Entonces es un posicionamiento del país, un trabajo en nuestra agenda climática estratégica y también el posicionamiento de seguir empujando esta propuesta del canje multilateral de deuda por acción climática. De hecho, ustedes en la COP hablaron sobre el tema de los combustibles. ¿Se va a seguir tratando esta propuesta que fue acogida por varios países en la COP? Sí, Colombia hace hoy parte de una coalición para llegar a un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, para tener unas reglas del juego estables a nivel mundial para esta transición, porque es una transición que se está dando de manera desigual, tanto en el acceso a capital por parte de los países en desarrollo para poder hacer esa transición, como en los ritmos de los cambios que se deben hacer y las responsabilidades diferenciadas de los países. Entonces, un tratado vinculante, no como la COP y la Convención Climática, que prácticamente se volvió voluntaria a pesar de ser ley en los países, nos parece que es un paso fundamental que le daría, que catalizaría y complementaría la COP. Somos hoy 13 países que hemos trabajado en la propuesta. Nuestra meta es llegar este año a 30 países que se unan a esta propuesta y a partir de 30 países la iniciativa es empezar a escribir este tratado de no proliferación de combustibles fósiles y empezar a tener una influencia mayor en las preguntas estratégicas complejas y difíciles de esta intersección de cambio climático, economía y el uso de combustibles fósiles. Sin duda, ministra, el tema de los combustibles abre la gran puerta a la transición energética. ¿En qué otros frentes se está trabajando? Recordemos que es una transición que ya tiene algunos plazos y ¿cuáles son esos otros temas que se están trabajando para poder llegar a esa transición? En el marco de la transición energética tenemos que mirarlo de dos formas. Uno, el cambio de la demanda. Por eso en Colombia la transición del transporte es fundamental. Y otra en la oferta, que tiene que ver con complementar nuestra matriz energética con una matriz de renovables que nos permita una productividad y una producción baja en carbono, que es lo que convierte hoy los productos competitivamente, no solo en mercados internacionales, sino también en el país. Y eso, si demostramos que va de la mano del cuidado de la biodiversidad, pone a Colombia en un lugar no solamente competitivo, sino en un lugar de vanguardia en los retos de la humanidad. Y nosotros como gobierno invitamos a todos los sectores, porque yo lo que he visto en este año y medio como ministra es que hay un interés muy importante del sector privado, de los ciudadanos, de todos los gobiernos locales en que aunemos esfuerzos, porque eso va a generar mejores condiciones de vida, pero también nos abre el futuro a tener realmente una economía del siglo XXI. El portafolio climático de inversión es una serie de proyectos en cada una de estas prioridades, agricultura, pero proyectos no son proyecticos, son programas de transformación en agricultura, en la transición y la matriz energética, la transición energética justa, en transporte y también en el cuidado de la biodiversidad y en el frenar la deforestación. Precisamente, ministra, en todos estos procesos, pues también está la economía colombiana, la economía de las mismas personas que hacen parte de estos procesos que empezarían en su transición. Ustedes están trabajando de la mano de ellos, ¿sí? Sí, claro. Estamos trabajando de la mano de comunidades, estamos trabajando de la mano del sector privado, estamos trabajando de mano de inversionistas internacionales que hoy están en la vanguardia queriendo invertir en países que vayan hacia la descarbonización, porque saben que esa es la economía de competitividad del futuro, y mucho con ahora los nuevos alcaldes y gobernadores. Es fundamental que aunemos esfuerzos para acelerar todo este trabajo y este marco estratégico, y que este gobierno del cambio deje realmente sentada esa ruta que nos permita a todos en un gran acuerdo nacional seguir avanzando hacia esa transformación. Ministra, precisamente ustedes también avanzan en algunos mecanismos para llegar a la ciudadanía e involucrarlos en ese cuidado del medio ambiente. ¿Han duplicado ustedes el pago a campesinos, principalmente, que cuiden, que conserven su ambiente? ¿Es así? ¿Cómo ha avanzado eso? Sí, sobre todo con un énfasis en la Amazonía, pero que iremos, también estamos trabajando en otras partes del país, pero sobre todo en Amazonía. Hemos llegado a un acuerdo social con el campesinado para triplicar el pago por servicios ambientales
en la Amazonía alrededor de los acuerdos de no deforestación y los acuerdos de hacer una transición productiva. ¿Qué es una transición productiva? Una transición de la ganadería a la restauración ecológica de la selva, pero también a la bioeconomía y a otros productos. Y una transición que es concertada, que tiene un proceso en el tiempo, que ha sido trabajado con las juntas de acción comunal y que queremos reforzar y llegar este año a 16.000 familias en la Amazonía que estén bajo ese acuerdo, ese programa y ese trabajo. Una de las cosas que también se debe cuidar y mucho es el agua, y no solo para el consumo humano y para el tema agrícola, sino por el tema de energía. Ahorita con las sequías que se están registrando, ¿cuál es el balance que tienen ustedes en tema de seguridad energética? Hasta diciembre, finales de diciembre, teníamos unos niveles de embalse suficientes y ahora ya en enero empieza obviamente la reducción. El informe del Ministerio de Minas y Energía al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es que tenemos todas las capacidades para hacer una transición con seguridad energética de este fenómeno del Niño, especialmente porque, de acuerdo a la predicción actual, no se va a extender más allá de abril y entonces hay las capacidades energéticas para suplir el déficit hídrico con las termo, que son, digamos, el backup que tiene el país para la provisión de energía. Es decir, ¿todavía nos faltan 3 meses de fenómeno del Niño? Sí, señora. Enero, febrero, marzo y ya esperamos que en abril empiece la fase de neutralización, que lleguen ojalá las lluvias y que estas más o menos se espere estén en el promedio histórico, de pronto un poco más bajito, pero que ya empiece la neutralidad. Igual los pronósticos más serios ven un mes hacia adelante, podemos ver un poquito más borroso 3 meses hacia adelante, así que el IDEAM estará enviando las alertas y los reportes. Hoy el IDEAM envía reportes 3 veces al día, entonces todos los actores pueden estar con acceso a tiempo real de la situación, pero también envía sus predicciones mensuales, así que a finales de enero miraremos un poquito más lejos cómo se está comportando el Niño y si sigue la misma tendencia de que más o menos hacia abril pueda empezar la zona de neutralidad. Bueno, pero ministra, ¿cómo se está trabajando de pronto con el sector salud, con el Ministerio de Salud, la atención de estos golpes de calor que se registran en algunas regiones, pero no solo los golpes de calor, y es que cuando se fortalecen los reservorios de agua, también aumentan algunas enfermedades relacionadas con los mosquitos? ¿Se está trabajando con ellos eso? Sí, toda la red hospitalaria está precisamente preparada para el fenómeno del Niño, está trabajando con los sistemas preventivos de salud y el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias han hecho parte integral del plan de preparación, pero también de respuesta. Y sí es un llamado muy importante a los ciudadanos, tenemos que almacenar agua, pero tenemos que hacerlo de forma segura. Hay que cubrir esos reservorios, hay que mantener la sanidad alrededor del tema de los mosquitos, sobre todo en las zonas que tienen tendencia a tener zonas de malaria por la reproducción del mosquito y que pueden ser transmisores. Pero sí, en fenómeno del Niño, en sequía, las enfermedades de transmisión como la malaria, el chikungunya, el Zika, también son uno de los vectores que pueden exacerbarse, así como situaciones sobre todo en adultos mayores por los excesos de temperatura. Entonces hay que empezar a tener todas las medidas de prevención y creo que obviamente las autoridades somos las principales responsables, pero hay una corresponsabilidad de la ciudadanía que tiene que estar atenta a la situación en la que estamos viviendo. De pronto, la unidad de gestión de riesgo le ha reportado a ustedes ya con estas altas temperaturas a algunas personas damnificadas, afectadas, me imagino yo más relacionados con el tema de cultivos o de seguridad alimentaria. Ya hay unos primeros reportes de los últimos 3 meses de familias afectadas por el tema de incendios. Hay una alerta de deslizamientos que también ha generado familias víctimas y encuentra toda la información en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya envió su primer reporte de la situación del Niño. Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha invertido 660.000 millones en todo el proceso de preparación y en los procesos ya de alistamiento de respuesta. Y ahora ya pasamos de la preparación a la respuesta, ahora toca ir viendo cómo se desarrolla el fenómeno, qué situaciones se van presentando e ir respondiendo según estas. Y ministra, Agricultura, Minas también se une a este trabajo mancomunado que se está realizando para atender 3 meses más de fenómeno del Niño.
¿sí? Claro, Agricultura hizo un plan muy desarrollado, muy detallado, donde trabajó sobre los seguros agrícolas, la predisposición de alimentación para el ganado, los créditos a tasas mucho más bajas para preparar los sectores agrícolas para el fenómeno. Entonces hay toda una preparación que se ha hecho durante los últimos meses y también está la preparación de trabajo de los agricultores, la extensión rural, las visitas a los predios. Esto se seguirá haciendo durante estos 3 meses y también el sector minas y energía ha venido revisando la logística de las termoeléctricas, la logística de transporte de los combustibles, revisando que los mantenimientos no se hagan en unos momentos en que puedan generar interrupción del fluido eléctrico. O sea, ha sido toda una operación de preparación que esperamos nos ayude a que los impactos que se van a generar en estos últimos 3 meses, ya estos 3 meses definitivos, pues no sean tan fuertes y podamos reducirlos con la preparación y la prevención. Bueno, ministra, pues serán 3 meses en los que seguiremos también muy atentos para informar a la ciudadanía cuáles son las recomendaciones y medidas que se deben seguir tomando por las consecuencias del fenómeno del Niño. A usted muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes por este espacio y poder explicar con toda la extensión la situación. Muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Colombia blinda frontera con Ecuador. Busca frenar paso de cabecillas de bandas criminales de Ecuador. Se agrava crisis en Ecuador. Reclusos retienen más de 130 guardias en diferentes cárceles. Giro en la investigación por crimen de Carlos Pizarro. Indagan alianza entre paras y militares. En libertad condicional, exministro Andrés Felipe Arias. Ministros arremeten contra el fiscal. Lanzó prematuramente su campaña, dicen. Fiscal responde. Pide a ministros salir de su cápsula y hacer presencia en las regiones. Ministro de Defensa y alcaldes de grandes ciudades acuerdan plan de seguridad. Gobierno deja en manos de alcaldes regulación de consumo de drogas en lugares públicos. No para violencia contra líderes sociales. Van 5 asesinados en este año. Ofensiva contra especulación en precio de alimentos lanza ministra de Agricultura. Andy pide al gobierno corregir el rumbo de la política económica. Ecopetrol anuncia reestructuración de su plan de negocio. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Colombia redobló la seguridad en la frontera con Ecuador ante la crítica situación de orden público en ese país. Policía y ejército desplazaron más personal al paso común entre las dos naciones. Se busca evitar el tránsito de cabecillas de bandas criminales del Ecuador hacia Colombia. Estas son las primeras imágenes que conoció Noticentro 1 CMI de decenas de militares que llegaron al departamento de Nariño y otros al Putumayo. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, confirmó que se hizo un despliegue operacional por tierra para militarizar la frontera con Ecuador y así evitar el paso de criminales que se quieren esconder en Colombia. Se ha venido reforzando con un amplio despliegue de tropas a lo largo de la frontera, bien lo decía el señor general Zapata, no solamente en los puntos de paso formales, sino también en aquellos que son informales. Pero sí hay un despliegue considerado un número de hombres precisamente para fortalecer y garantizar la seguridad de esta línea fronteriza. También habló el director encargado de la Policía Nacional, el general Nicolás Zapata, quien confirmó que son 4 los puntos donde la policía tiene orden de reforzar la seguridad. Específicamente dijo en el sector de Ipiales, en Chiles, Mataje y Carlos Ama. A raíz de los hechos y evitando que al país ingresen personas con temas de antecedentes delincuenciales o asociados con algún tema delictivo de narcotráfico, hemos reforzado lo que es el sector de Ipiales, Chiles, Mataje y Carlos Ama. Allí tenemos ya un dispositivo de la Policía Nacional de Colombia, con también con fuerzas militares, pero sobre todo para garantizar de que el flujo de personas por esos pasos fronterizos, uno de ellos informal, que es el de Carlos Ama, tengan el control respectivo. Se comprometió el Gobierno Nacional de Colombia en fortalecer las capacidades de inteligencia con el país vecino Ecuador, bajo un acuerdo de seguridad ya existente.
En Ecuador, las autoridades reportan al menos 139 secuestrados en varias cárceles del país, mientras que confirman que avanza la lucha contra los grupos criminales en las calles. El presidente insistió en que el país está en estado de guerra. Las fuerzas militares de Ecuador entregaron el primer informe oficial sobre las operaciones realizadas en el país, que llevan más de 24 horas de actos violentos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Después de casi 3 días de incertidumbre, el Servicio de Atención Integral de Ecuador, encargado de las cárceles, ha informado de al menos 139 secuestrados en varias cárceles del país, de los cuales 125 son servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo, a lo que el presidente Daniel Noboa afirmó que no iba a ceder ante las bandas criminales que amenazan con el orden público en el país. Y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos, me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro, y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Por su parte, durante este miércoles, la sede del Ejecutivo situada en el centro histórico de Quito estuvo resguardada con unos 700 militares y alrededor de 400 policías. Y en un comunicado conjunto con los gobiernos de la región, Colombia reiteró su rechazo a los hechos violentos desatados por grupos criminales en el Ecuador. La declaración está suscrita por 11 países de Sudamérica. El comunicado de rechazo a los hechos violentos que han ocurrido en Ecuador, producto de las mafias que operan en ese país, fue suscrito por los países sudamericanos miembros del Consejo de Brasilia. De Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Allí manifiestan su más enérgico rechazo a la violencia cometida por grupos relacionados con el crimen organizado y transmiten su explícito e inequívoco respaldo y solidaridad al pueblo y a las autoridades del Ecuador, país miembro del consenso, en su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada. El consenso de Brasilia unirá esfuerzos para combatir de manera coordinada este flagelo, dice el comunicado, que agrega: hacemos votos para un pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público en el marco del Estado de Derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador, con apego y respeto a la democracia y a los derechos humanos. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que Colombia no cuenta con suficientes cupos carcelarios para recibir a los reclusos colombianos que el gobierno ecuatoriano pretende repatriar al país. En las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador anunció el inicio de un proceso de repatriación de 1.489 colombianos condenados en ese país como parte de un plan de descongestión. El ministro de Justicia advirtió que espera que Ecuador no realice una deportación masiva. Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos disponibles, no, por supuesto que no. Pero esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena, y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. Y esto dijo en caso de que se produzca una deportación masiva en el marco del estado de excepción en Ecuador. Sí. Al territorio de Colombia llegan estas personas, pues mire, tenemos ya una experiencia acumulada de varios años recientes para recibir inmigrantes. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el director de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, anunció que se abrió una nueva línea de investigación por la muerte del excandidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, en la que se indaga la vinculación de agentes del Estado al crimen. La Fiscalía ya abrió una nueva línea de investigación que relaciona al Estado con el crimen del excandidato presidencial Carlos Pizarro. Así lo reveló el director de Derechos Humanos de la Fiscalía. Que la tesis de la Fiscalía, la tesis que inicialmente se presentó, en donde se establecía que había una responsabilidad de no solo de los integrantes de la SAUC que ya han sido condenados como Carlos o Vicente Castaño, sino que también había una participación de integrantes del DAS, se pudo corroborar con esa sentencia condenatoria.
El funcionario dice que se alistan decisiones sobre el homicidio registrado hace más de 30 años y por el cual solo hay una persona condenada. Nosotros, como le estaba comentando, seguimos con la investigación abierta, tenemos otros frentes de acción. De hecho, cuando se hace la resolución de acusación, se genera una ruptura, ¿cierto? Esa ruptura sigue, digamos, siendo de conocimiento de parte del Grupo de Tareas Especiales. Noticentro 1 CMI también conoció que la Fiscalía citó a declarar al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, para que entregue su versión sobre el crimen. Un juez de ejecución de penas ordenó la libertad condicional del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien cumplió 3/5 partes de su condena por el escándalo de agroingreso seguro. El exministro Arias fue declarado culpable y condenado a 17 años de cárcel por favorecer a empresarios con el programa de agroingreso seguro. Eso le representó una condena de 209 meses de prisión, de los cuales pagó 125 con pena de cárcel y con redención de pena, es decir, con trabajo y estudio durante su detención. Y según la ley colombiana, al pagar 3/5 partes de su condena, puede recobrar su libertad de forma condicional. Para lograr la decisión del juez, sus abogados alegaron buena conducta del procesado. El doctor Arias Leiva ha cumplido con la finalidad resocializadora fijada al momento de la imposición de la sanción privativa de la libertad. El juez dispuso una caución de 15 salarios mínimos para otorgar la libertad, tras corroborar que se cumplieron los tiempos en el caso del exministro. Todas estas actividades y labores han representado redención de la sanción mediante los correspondientes pronunciamientos emitidos por su despacho. Como un candidato que está en una prematura campaña política, calificó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al fiscal general Francisco Barbosa, quien acusó al presidente Gustavo Petro de desinstitucionalizar el país. Quien lesiona la institucionalidad con sus declaraciones que considera inconvenientes es el propio fiscal general de la Nación, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en su defensa del presidente Gustavo Petro. Son declaraciones que más parece del líder de la oposición y no de un funcionario que tiene la obligación constitucional de trabajar armónicamente y respetar ese trabajo armónico y respetar, por supuesto, al jefe del Estado. El señor fiscal está en una campaña prematura y a los prematuros generalmente les va mal. En la política y en el sexo ser prematuro es quedar mal. Y le dijo al fiscal que no está bien utilizar su cargo para hacer campaña política. Arrancar una campaña cuando no ha pasado ni siquiera año y medio de un gobierno, hombre, la política es de alguna manera, haciendo una parodia deportiva, es una maratón. Si usted pica en los primeros metros, pues a lo mejor coge algo de ventaja, pero le puede pasar como le pasó a otros fiscales, que cuando estaban en el cargo marcaban 90% de popularidad y a los pocos días no tenían nada de popularidad. Las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa han sido tensas, reconoce el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, pero dice que hasta el último día en su cargo por vencimiento de periodo, este 14 de febrero, el fiscal debería respetar la majestad del jefe de Estado. Y por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que el fiscal Barbosa está haciendo política y buscando protagonismo con sus críticas al gobierno. Lanzando ataques como los que lanzó. El ataque verbal del ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, en contra del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se dio tras 2 consejos de seguridad en los que participó Barbosa sin el conocimiento y la invitación del Mindefensa, uno en el departamento de Antioquia y otro en Valle del Cauca. Nosotros invitamos al fiscal general a todos los consejos de seguridad y nunca asistió. Ahora, al final de su gestión, a casi un mes de terminar como fiscal general, participa en un consejo de seguridad que supongo que no lo lideró precisamente el fiscal general, que no tiene además esa competencia. El ministro expresó que el fiscal abandonó su deber de cooperación por estar en campaña política. El fiscal general abandonó su deber de cooperación, de colaboración, que es además un mandato constitucional con las demás ramas del poder público. Hacer críticas al gobierno en lo que se ha mostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política del fiscal general. Le quedó grande el orden público y la Ante las críticas lanzadas por Barbosa al ministro ayer en Medellín en medio de un consejo de seguridad, le respondió: Pues si yo soy un fiscal comprometido con el país,
comprometido con la seguridad, dispongo entonces como fiscal general, porque tengo la autoridad, una comisión especial del CTI para que capture a esos 174 delincuentes. Para el jefe de la cartera de defensa no es facultad del fiscal liderar consejos de seguridad. Defendió la presencia militar y policial en las reuniones. Afirmó que ellos son convocados por alcaldes y gobernadores. Pues el fiscal Barbosa también criticó la labor de los ministros. Luego de que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, arremetiera contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, al afirmar que el funcionario habría abandonado su deber de cooperación con las ramas del poder público para dedicarse a hacer campaña política, desde un comité de seguridad adelantado en la gobernación del Valle del Cauca, el fiscal Barbosa envió un contundente mensaje al jefe de la cartera de Defensa Nacional. Un llamado también a la tranquilidad de estos funcionarios que en vez de salir en ruedas de prensa en la ciudad de Bogotá, más bien cojan un avión, se vengan y se sientan en estas regiones, escuchen a la gente y salgan de la cápsula de Bogotá, porque Colombia no es Bogotá. Colombia es mucho más que eso y es necesario que se desprendan de esas ataduras ministeriales y de esas comodidades y salgan al territorio, lo caminen como lo hemos hecho durante 4 años. Asimismo, el jefe del ente acusador se refirió a la actual situación de seguridad del país. No es saliendo a descalificar al fiscal general de la Nación como van a pretender resolver los problemas de inseguridad que tienen afligidos a todos los ciudadanos hoy en el país. La realidad hoy es que tenemos un país afligido y hay unas regiones completamente olvidadas y menospreciadas en el territorio nacional. Adicional a esto, el fiscal general de la Nación desmintió una publicación que el presidente Gustavo Petro hizo en las últimas horas a través de la red social X, en la que arremetía contra el ente acusador y alertaba que no se había registrado una sola condena por el asesinato de cerca de 500 excombatientes firmantes de la paz, advirtiendo que los procesos estarían en total impunidad. La publicación fue borrada minutos después de la cuenta del mandatario. A mí me parece muy complejo. Yo he tenido que enfrentar a la criminalidad durante estos 4 años en diferentes escenarios del país, pero no pensé nunca que hubiese tenido que enfrentar acciones de ataque a las instituciones desde la Presidencia de la República. Luego de asegurar que la Fiscalía logró 73 sentencias contra estas estructuras delincuenciales, el fiscal Barbosa envió un contundente mensaje al presidente de la República. Que reflexione sobre su rol en el país, que reflexione sobre lo que él debe significar para el país. Él no significa lo contrario a la institucionalidad, él debería significar la institucionalidad colombiana. Debería estar trabajando por todos los colombianos. Finalmente, el funcionario aseguró que su labor durante los últimos 4 años se ha centrado en defender la institucionalidad en el país y que su discusión se ha regido conforme a la Constitución y a la ley de Colombia. El Gobierno Nacional expidió un protocolo para la reglamentación del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. En cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que protege los derechos de los niños, pero reconoce las libertades de los consumidores, el Ministerio de Justicia expidió un protocolo para que los alcaldes reglamenten los lugares y los horarios en los que se puede o no se puede consumir estupefacientes. Los alcaldes pueden tener en cuenta los momentos del día. No es seguramente la misma forma de utilización del espacio público a las 5 de la tarde después del horario escolar cuando los niños están jugando que a las 10 de la noche cuando normalmente los niños ya están en su casa. Osuna explica que la doctrina de la Corte Constitucional advierte que no puede haber una prohibición absoluta sobre el consumo de drogas, pero sí su restricción. El porte de dosis personal no está penalizado y no puede ser perseguido por ninguna autoridad de policía. Este protocolo se refiere al consumo. Entonces, claro, yo puedo llevar mi cigarrillo de marihuana en el bolsillo, no lo hago, pero podría hacerlo, y eso lo puedo llevar por toda la ciudad y no pasa nada. El ministro asegura que si un alcalde no reglamenta los espacios para el consumo, se entenderá que este queda permitido. Puede que en algunos municipios ya haya esa regulación, de aquí sí y aquí no. Ahora, si no hay regulación, realmente lo que ocurre es lo contrario de lo que me estás indicando. Quiere decir que está permitido.
Pues justamente los alcaldes de las principales ciudades advirtieron que no permitirán el consumo de drogas en parques ni en entornos escolares, lo cual explicaron no implica incumplir la sentencia que sobre este tema ha emitido la Corte Constitucional. El primero en referirse a los protocolos del Ministerio de Justicia para que se defina en dónde se puede hacer el consumo mínimo de alucinógenos fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La ley nos ordena como autoridades actuar frente al tráfico de drogas en Bogotá y en cualquier zona del país, y lo vamos a hacer en Bogotá y vamos a seguir actuando. Pero tenemos que garantizar obviamente que se cumpla la sentencia de la Corte sin ir en detrimento de los derechos de los demás habitantes de Bogotá, que exigen un espacio sano, seguro, particularmente en parques y alrededor de colegios. También se pronunció el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. 6 de enero rige Bucaramanga el no consumo de licor y mucho menos drogas en los parques. Nos ha permitido hacer un trabajo articulado con la policía y el ejército. Esta fue la posición del alcalde de Cali, Alejandro Eder. En cuanto al tema del consumo de sustancias ilegales, de sustancias psicoactivas, ya estamos en proceso de preparar un proyecto de acuerdo y una reglamentación para prohibir ese consumo en los parques y recuperar los espacios para las familias y para los ciudadanos. Alcaldes de las principales ciudades del país participaron de una reunión con el ministro de Defensa en su despacho. Y hoy se llevó a cabo el primer encuentro oficial entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Metro y déficit de Transmilenio fueron los temas claves. Galán dijo que por mandato ciudadano ejecutará el metro elevado. Más de 3 horas duró el primer encuentro oficial entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la Casa de Nariño. Dimos inicio a un diálogo que por el bien de Bogotá debe ser fluido, debe ser constante, debe ser franco. Uno de los temas claves de la reunión fue el metro de Bogotá. La posición mía que he ratificado es que tengo un mandato ciudadano, un compromiso también ciudadano con quienes me acompañaron en el proceso electoral, de garantizar que ese metro, la línea 1, llegue a buen puerto, y vamos a seguir trabajando en eso. Fue lo que le manifesté al presidente. Al igual que el alcalde Galán, estamos con la mejor intención de dejarle a Bogotá el mejor proyecto, acelerar obviamente los procesos de construcción y tener obviamente una salida que nos permita financiar tanto la construcción como la operación. Los mandatarios hablaron de la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación para cubrir el déficit de Transmilenio, que supera los 3 billones de pesos. Eso implica que hoy Bogotá, cerca del 10% de su presupuesto se va destinado a cubrir esa diferencia entre lo que se recoge por la tarifa que pagan los usuarios y lo que cuesta la operación del sistema. Según el mandatario local, pese a las diferencias, el diálogo con el presidente Petro fue franco, sincero y fluido. Como una bravuconada del ELN, calificaron personas expertas en conflicto armado las declaraciones del primer comandante de esa guerrilla, Antonio García, a Noticentro 1 CMI. García, recordemos, dijo que si el gobierno cumple lo acordado, el ELN cumplirá con ponerle fin a las retenciones con fines económicos. Para la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, lo dicho por García busca que el ELN pueda tener un as bajo la manga y si la mesa llega a romperse, poder echarle la culpa al gobierno. Es una bravuconada, pero además es un mal cálculo político, porque en cierta manera es tratando de mostrar que si algo sale mal en el proceso no es culpa del ELN, que eso ha sido también recurrente en otros procesos de paz. Sobre el tema de la financiación, se insiste en que mientras el ELN no declare que está en camino de poner fin a su levantamiento armado y estar dispuesto a entregar las armas, es imposible mantener a las tropas guerrilleras. Pero eso también implica que el ELN necesita hacer otros compromisos y pone más cerca en la mesa un tema que ha sido muy polémico y es el del fin del conflicto. Es decir, los acerca más al desarme, porque en ningún caso, ni el gobierno, ni la cooperación internacional, y en esto el ELN está haciendo un mal cálculo, pueden financiar personas que están en armas. Para el integrante de la mesa de conversaciones con el ELN y representante del sector ganadero, se deben destacar los más de 20 acuerdos firmados entre las dos partes. Uno de ellos, el compromiso del ELN de decirle adiós a los secuestros. Donde se va a incorporar el secuestro como un delito que no solamente vulnera el DIH, sino que al mismo tiempo ellos aceptan en el marco de lo que llaman retenciones económicas. Desde todas las orillas hay un común denominador. El ELN debe cumplir lo firmado y no poner más excusas.
La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta por el aumento de las extorsiones desde las cárceles del país. En el 2022 se dieron alrededor de 1.500 denuncias por el delito de extorsión carcelaria y en el año 2023, con corte a octubre, se registraron más de 3.640 denuncias. La Procuraduría hizo un llamado a los ministros de Defensa, de Justicia y de TICS para que tomen acciones, pues 4 de cada 10 extorsiones proviene de una cárcel. Tenemos un registro, digamos, o más bien informaciones que indican que entrar un celular a un establecimiento puede estar entre 500 y 1 millón de pesos, dependiendo del tipo de equipo tecnológico que se ingrese. La Procuraduría advierte que solo 2 bloqueadores de señales funcionan para 126 establecimientos penitenciarios en todo el país. Entonces, hacemos un llamado a hacer uso de las nuevas tecnologías, justamente para poder bloquear o inhibir las señales. 3 líderes sociales fueron asesinados en las últimas horas en Colombia. Se trata del representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, de un integrante de un Consejo Comunal de Cúcuta y de un líder social de Mutatá, Antioquia. Según las autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca, Alex Calambas Chocue fue secuestrado en la vereda del Mesón del municipio Morales en el Cauca. Según las autoridades indígenas, Calambas fue torturado y posteriormente asesinado. La comunidad acusa al Frente Jaime Martínez del crimen del indígena. Son temas de asesinatos a jóvenes que, por las evidencias que tenemos, implican temas de tortura y luego el posterior asesinato de los compañeros en los territorios. En este momento las autoridades están en asamblea permanente. Las autoridades de la región pidieron garantías para las comunidades indígenas y que el tema se hable en la mesa entre el gobierno y el autodenominado Estado Mayor Central. Planteamos y proponemos que en estos diálogos y en estas mesas se coloque sobre estos escenarios el respeto a la autonomía de las comunidades, el respeto a las autoridades indígenas, a las guardias, pero que también haya un cese multilateral y no bilateral como se viene planteando en este momento. Mientras tanto, en Cúcuta fue asesinado Giovanni Luna, quien era fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos. Esta tarde se conoció del asesinato de Argemiro Mayo García, quien era un reconocido líder social y fue ultimado en Mutatá, Antioquia. Así, ya son 5 los líderes asesinados en estos primeros días del año. Las autoridades señalaron a la banda delincuencial conocida como los Zetas o los Palmeños como los presuntos responsables del secuestro de 2 funcionarios en el Chocó. Las fuerzas militares de Colombia revelaron qué grupo fue el que perpetró el secuestro de 2 personas en el departamento del Chocó, donde las víctimas fueron el registrador de ese departamento y un funcionario del SENA. Es un grupo de delincuencia organizado denominado Los Palmeños, los que hicieron este secuestro. Las operaciones de búsqueda se mantienen en territorio para dar con las 2 personas que completan 4 días en cautiverio. El interés es de manera conjunta, de manera coordinada con las demás autoridades de lograr el rescate o la liberación de estas 2 personas. Este grupo delincuencial también es conocido como los Zetas, una organización armada que en su momento pidió pista para negociar con el gobierno nacional un acuerdo de paz. La ministra de Ambiente, Susana Mohammad, lanzó una alerta por el aumento de los incendios forestales en Colombia. El fenómeno del Niño y la temporada seca en el país aumentaron las alertas de amenaza de incendios forestales de 192 a 747 en solo 5 días. De los cuales 495 municipios están en alerta roja. Especialmente ha sido sensible el departamento de Boyacá con 82 alertas, Cundinamarca 78 alertas, Santander 65, Antioquia 64, Huila 24 y Meta 24. El presidente de la República envió un mensaje a autoridades locales ante la emergencia. Estamos en la alerta roja por incendios forestales en el territorio nacional. Es el fenómeno del Niño agravado por el calentamiento global. Puede ser el año más caliente en la historia de la humanidad en todo el mundo. Todo alcalde, gobernador y el gobierno nacional tienen como prioridad el agua. Estas son las recomendaciones del Ministerio de Ambiente. Las recomendaciones especialmente para la ciudadanía.
que estemos primero muy alertas en zonas rurales. No es el momento, volvemos a insistir como lo hicimos en diciembre, de encender fogatas, de quemar residuos sólidos. Cualquiera de estas actividades de dejar residuos como vidrios en zonas rurales pueden conducir por las altas temperaturas y la situación de sequía que se presenta en varias zonas del país, generar chispas y conatos de incendio. Se reportó también un aumento del 44% de puntos de calor en el país. La nueva variante de COVID-19 se mueve con fuerza en el país, mientras que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ya llega al 67%. Rápidamente se propagó la nueva variante de COVID-19 JN1, que hoy representa cerca del 30% del total de casos en el país. Encontramos que ya hasta un tercio de los casos pueden ser ocasionados ya por la nueva variante. Todos los Omicron son muy infectantes, pueden causar enfermedad que se parece más a la gripa que habitualmente vivimos, no requiere hospitalización, no produce signos de alarma y produce unas tasas de muerte bastante bajas. La ocupación de camas UCI está en un 67%, pero la razón principal de hospitalización no es el COVID. Pero esa ocupación es por múltiples causas. Una de las causas son infecciones respiratorias. En el caso de los niños tenemos una conjunción de virus como virus sincitial respiratorios, como enterovirus, como rinovirus y algunos muy pocos de COVID. La ocupación UCI pediátrica está en un 65.4%. La alcaldía de Medellín denunció que la pasada administración no pagó los servicios públicos ni de vigilancia de colegios oficiales de la ciudad. La nueva administración de la Secretaría de Educación de Medellín manifestó que están tristes por el grado de irresponsabilidad y de corrupción con el que encontraron esa dependencia. La administración anterior no dejó garantizado el servicio de aseo para 423 sedes educativas. Es lamentable porque dejaron terminar el contrato, no lo ampliaron. Nosotros logramos descubrir esta irregularidad. En el Consejo de Medellín al secretario le preocupó la deserción escolar. Cerca de 28.000 estudiantes no se han matriculado. Otra situación con la que se encontraron fue que a todos los colegios de Medellín no se les pagaron la cuenta de los servicios públicos. No pagaron ni octubre, ni noviembre, ni diciembre. Parece que lo que quisieran con esto era boicotear el inicio del año escolar de más de 300.000 niños de la ciudad de Medellín. Las preocupaciones no terminan debido a la mala infraestructura de los colegios, pues el año pasado hubo un presupuesto de 319.000 millones en vigencias futuras para intervenir, pero a la fecha no se ha entregado a satisfacción ninguna obra. Con la urgencia manifiesta van a garantizar la continuidad de todos los servicios de vigilancia, aseo, de psicólogos desde el primer día del calendario escolar. El embajador ante Reino Unido, Roy Barreras, alertó sobre proyectos de ley tramitados por diferentes países de Europa que perjudicarían las exportaciones colombianas al viejo continente. La alerta que lanza el embajador ante el Reino Unido, Roy Barreras, se da porque en la Unión Europea están sacando normas que va a castigar a los países que no combatan la deforestación. Dice que en este sentido, sin un periodo de transición, las exportaciones colombianas se verán afectadas. Normas que, aunque intentan evitar la deforestación y proteger la biodiversidad, causa noble que compartimos, me explico. Productos como el cacao, como el aceite de palma, como la carne, como el banano o el café, podrían dejar de ser exportados a Europa y al Reino Unido en la nueva reglamentación antideforestación sin ningún periodo de transición y sin que esté prevista ninguna medida compensatoria. Y dice que lo propio en materia de fletes elevándolos hará la Organización Marítima Internacional. Mañana tendremos aquí en Londres reunión con el ministro de Minas y Energía colombiano, Andrés Camacho, y esta Organización Marítima Internacional para revisar las condiciones del transporte marítimo colombiano y las condiciones de los combustibles que deben o no usarse para los fletes del comercio exterior colombiano por vía marítima. El embajador Roy Barreras espera que tras la reunión con el ministro de Minas este jueves en Londres haya buenas noticias para las exportaciones colombianas y un periodo de transición para las mismas. Las reformas pensional y a la salud que continuarán su trámite desde este 16 de febrero en el Senado no serán estudiadas a la carrera. Así lo dijo hoy el presidente del Congreso, Iván Name, quien agregó que estas deben ser concertadas lo máximo posible.
El Senado se ocupará en plenaria de la reforma pensional en segundo debate y la reforma de la salud entra a tercer debate. Ya fue aprobada en la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima. El presidente del Congreso dice que serán tramitadas sin afanes. No haremos nada a la carrera porque eso no es serio con la responsabilidad que tenemos, sino que tendremos el análisis detenido y minucioso de las propuestas y esperamos que resulten bien las que le convengan al país. Las que no le convengan al país no van a salir. Y le dice al gobierno que no se va a oponer a las reformas. No hay una actitud premeditada ni a favor ni en contra. Lo único que es nuestra guía, y lo digo de manera real, es la conveniencia nacional. Desde este año, las sesiones del Congreso de la República comienzan el 16 de febrero y no el 16 de marzo. El viernes, un juez definirá una solicitud de libertad presentada por Jonier Leal, quien asegura que se vencieron los términos en su proceso por el homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marlene Hernández. La defensa de Jonier Leal alegó que se vencieron los términos en su proceso para que se emita una sentencia, por lo que pidió la libertad de su cliente. Tenemos, honorable juez, un total de 429 días. 429 días, su señoría, que excede el año de vigencia de la medida de aseguramiento. Pierde vigencia la medida de aseguramiento y la consecuencia natural y jurídica es la sustitutiva. La Fiscalía se opuso a la libertad de Jonier y denunció dilaciones en el juicio. Procuraduría, en el mismo sentido de la Fiscalía General de la Nación, y antes destaca una serie de irregularidades por parte de la defensa del procesado. Lo propio hace este delegado de la Fiscalía General de la Nación. Leal es investigado por el homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández. Su solicitud de libertad se definirá el viernes. La Fiscalía impuso medida de aseguramiento al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, por el homicidio de 3 campesinos. La Fiscalía impuso una nueva medida de aseguramiento en la cárcel a Jorge 40 por su posible participación en el asesinato de 3 campesinos en un corregimiento de Valledupar, Cesar, el 22 de marzo de 2003, que habría contado con la complicidad del batallón La Popa, para ese momento comandado por el coronel Publio Hernán Mejía. Estructuras paramilitares a cargo de alias Jorge 40 habrían asesinado a los 3 civiles y se los entregaron a unidades militares del batallón La Popa, las cuales simularon la existencia de un combate y presentaron los cuerpos como si correspondieran a integrantes de otra organización criminal. Según la Fiscalía, hay evidencias que dan cuenta de la cercanía que tenía el ex jefe paramilitar con el coronel Publio Hernán Mejía, acusado por falsos positivos. Hoy se conoció que el hombre que estaba sosteniendo relaciones sexuales con 2 mujeres en el Club Country de Barranquilla es el actual secretario de Hacienda del departamento de Bolívar. Se trata del hoy ex secretario de Hacienda en Bolívar, Iván David Borrero, quien solo ocupó su cargo en la gobernación durante 9 días debido a que se vio inmerso en un escándalo. El pasado domingo 7 de enero, Iván Borrero fue señalado de presuntamente haber participado en actos sexuales con quien sería su esposa y otra persona en un baño del reconocido Country Club de Barranquilla. La polémica que se desató en redes sociales llegó a oídos del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien solicitó la renuncia al secretario, quien además se ha desempeñado en cargos públicos en la alcaldía de Barranquilla. Se conoce que en las últimas horas Iván Borrero confirmó su renuncia y se está a la espera de quién ocupará el cargo en la gobernación de Bolívar. Un auxiliar de policía fue detenido por la comunidad después de participar en un atraco a un hombre en el sur de Bogotá. El auxiliar quedó en libertad por vencimiento de términos. En videos de cámaras de seguridad del barrio La Fragua, en el sur de Bogotá, quedó captado el momento en el que 2 sujetos en moto tratan de atracar a un hombre que iba para su casa después del trabajo. Lo insólito de este caso es que uno de los atracadores era un auxiliar de la policía que ese día había solicitado permiso por supuesta calamidad familiar. En un video enviado a través de redes sociales a los medios de comunicación, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que este auxiliar será separado de su cargo. Se aperturó la investigación interna correspondiente para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho informado. Al igual, él sigue vinculado a este proceso, como también su proceso de desacuartelamiento.
A pesar de que la comunidad detuvo a estos dos sujetos, en este momento están en libertad. Esto porque no se presentaron los documentos a tiempo a la fiscalía y los términos se vencieron. Sin embargo, se espera que en las próximas horas sea emitida la orden de captura para que el auxiliar de policía y su cómplice respondan ante la autoridad competente. Bogotá lanzó un plan de choque para mejorar la malla vial de la ciudad. Las intervenciones se realizarán en horario nocturno. Hacer mantenimiento a 100.000 metros cuadrados en 100 días es la meta que le planteó el alcalde Galán a la unidad de mantenimiento vial. 60.000 metros cuadrados estarán en corredores principales y 40.000 metros cuadrados estarán en vías barriales y locales. Sin embargo, algunos ciudadanos cuestionan que los arreglos que iniciaron en la carrera séptima al norte de Bogotá no se hacían necesarios en ese punto. El modelo de priorización que utilizamos para definir qué vías debían estar intervenidas tuvo que ver con el número de huecos que tiene la vía, con la afectación en área de esas fallas, con los volúmenes de tráfico, con las intersecciones que existen y con las solicitudes previas que nos hubiera hecho el IDU, y eso nos arrojó 24 corredores. Esta semana se intervendrá la carrera séptima desde la calle 100 hasta la calle 192 en horario nocturno. Más de 100 indígenas en Vera provenientes de Risaralda se sumaron al campamento indígena ubicado hace meses en el Parque Nacional de Bogotá. La comunidad pide ayuda para el retorno a sus territorios. Ya son más de 500 indígenas en Vera que acampan desde hace 4 meses en el Parque Nacional. En las últimas horas, un grupo de integrantes de la comunidad llegó desde Risaralda a sumarse al campamento. Más o menos censo actualizado internos y ahora como contado con secretario de general de organizaciones indígenas. Por Colombia actualizó 85 poblaciones en Veras Catío. También cerca de 20 indígenas que estaban en la Úpila, Florida y fueron expulsados por mal comportamiento se sumaron al campamento del Parque Nacional. Esos son de Chamí. Y el de Chamí, ¿cuántos son? Yo creo que vinieron como 20 personas. El próximo 15 de enero tendrán una reunión con miembros del gobierno nacional y del gobierno distrital. En esa parte, si no cumple nada, nosotros reunimos interno nuevamente para hacer la marcha, acordado. En caso de no llegar a algún acuerdo para un retorno con garantías, anunciaron que habrá bloqueos en la ciudad de Bogotá el próximo 25 de enero. Servicio Noticentro 1 CMI. Mucha atención, conductores, porque con el año 2024 llegó el aumento del valor del SOAT, que está entre un 10 y un 19%. Con la cual los conductores, las compañías de seguros, las autoridades vamos a poder actuar. A partir de estas claridades que quedaron despejadas anoche, reitero a nombre de Fasecolda el compromiso de las compañías de seguros con la seguridad vial de los colombianos, con la atención de los servicios de salud necesarios derivados de la accidentalidad vial y sobre todo reiterar el mensaje de que es muy importante dos cosas: que los conductores colombianos circulen por las vías con su SOAT vigente y dos, que estén muy atentos a seguir las instrucciones y las recomendaciones en materia de seguridad vial. Alerta por tormentas, heladas y tornados en Estados Unidos. El Bitcoin cotizará en Wall Street. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las fuertes precipitaciones en Estados Unidos mantienen en alerta a la población americana ante las inundaciones, lluvias, nevadas y los fuertes vientos que hasta el momento ha dejado 4 personas fallecidas, desplazados y miles de hogares sin electricidad. Según el servicio meteorológico, las alertas continuarán durante esta semana. El regulador bursátil de Estados Unidos aprobó por primera vez la creación de fondos cotizados vinculados al Bitcoin, una decisión que esperaban con gran expectación los inversores en criptomonedas, lo que permitirá cotizar en Wall Street. En Estados Unidos, la candidata presidencial republicana Nikki Haley se acerca cada vez más al expresidente Donald Trump, según una nueva encuesta. La exgobernadora de Carolina del Sur tiene el 32% de apoyo de los probables votantes en las primarias en New Hampshire, donde las elecciones primarias republicanas serán el próximo 23 de enero. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció una ofensiva contra la especulación en los precios de los alimentos.
En diálogo con Noticentro 1 CMI, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció una ofensiva contra la especulación en los precios de alimentos. Dice que no hay motivos para que en este mes de enero se registren alzas desmesuradas. ¿Cómo controlar la especulación que todavía se percibe con los precios de algunos alimentos? No podemos esperar que haya especulación en el camino, ni que haya gente que se quede con las inversiones y con las ganancias. Para eso estamos trabajando muy de la mano con el sector del Ministerio de Comercio, con la Superintendencia de Industria, con quienes estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de estas situaciones. ¿Podría decirse que está controlada la inflación de alimentos? Está bajo control. El año pasado cerramos con un índice de inflación de 1 dígito, lo cual es una gran noticia que alivia los bolsillos de los hogares colombianos. La ministra de Agricultura destacó que mientras en el 2022 la inflación de alimentos había sido superior al 27%, en 2023 fue de apenas el 5%. Esto en comparación con el año anterior, pues es una reducción bastante importante. El 5% constituye la mitad del indicador general de inflación, lo cual nos hace sentir que los hogares tienen una mayor capacidad de adquisición de comida. Confirmó que este año se creará la Agencia Nacional de Abastecimiento Agropecuario, que ayudará a tener acceso a alimentos más baratos. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió al gobierno redirección en el rumbo de la política económica del país. En este documento publicado hoy, el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, Bruce McMaster, le envía un mensaje categórico al gobierno. Le dice que estamos a tiempo de tomar correctivos. El diagnóstico del dirigente sobre la economía señala que en 2023 hubo un grave enfriamiento en la demanda que afectó a la industria y al comercio. En parte se debe, sin duda alguna, al efecto de la contracción monetaria propiciada por el Banco de la República para controlar la inflación. Yo diría que ya las condiciones probablemente sean o le permitan al banco relajar un poco la política monetaria. Esperemos que no haya demasiado efecto, digamos, de, por ejemplo, el incremento en el diésel o el efecto en términos de tarifas de servicios públicos o incluso de salario mínimo. El presidente de la ANDI advierte que en el 2023 el país enfrentó incertidumbre, baja inversión y volatilidad en los mercados y que se agudizó la inseguridad. Para 2024 ya prevé nubarrones. Sin duda alguna, la reforma de salud ha generado inmensa incertidumbre, la reforma laboral también lo ha hecho. Y eso está en manos de los colombianos, porque hay cosas que son externas a nuestra economía, pero esta no, esta es una decisión nuestra, de manera que deberíamos nosotros hacer grandes esfuerzos por tratar realmente de limitar el impacto que tiene sobre la incertidumbre. El vocero de los gremios económicos también hizo un llamado a reactivar cuanto antes la construcción. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que cualquier alza en el precio del diésel se hará de manera concertada con los transportadores. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que 2024 será el año de las alzas en el diésel. Sin embargo, el gobierno está buscando alternativas para no afectar la inflación. Lo que quedó claro es, en este momento es importante que sigamos bajando la inflación y que cualquier decisión sobre diésel la hagamos de manera concertada. La política de combustibles está orientada a depender cada vez menos del diésel y reemplazarlo por energías limpias. Obviamente lo que queremos es promover que en el transporte haya un proceso de transición hacia medios de locomoción de energías renovables, sanas, y que poco a poco vayamos eliminando en Colombia el diésel. El ministro reconoció que de no ser por las alzas en gasolina, la inflación hubiera sido todavía más baja en el 2023. Si no hubiéramos tenido que tocar la gasolina, la inflación del 2023 habría terminado en 7,4. Ecopetrol anunció una reestructuración de su plan de negocios. Durante la asamblea extraordinaria celebrada hoy en Bogotá, el presidente de la petrolera colombiana, Ricardo Roa, anunció que está en marcha este año el proceso de reestructuración de los negocios de la compañía, con énfasis en las energías limpias. Nosotros hemos pensado una reestructuración que está haciendo trámite y curso en estos momentos, en la cual vamos a definir muy claramente una línea de negocios centrada en las energías renovables, en las energías limpias, como insumo básico, fundamental de la producción de hidrógeno verde.
La Asamblea de Accionistas también aprobó hoy una flexibilización de los requisitos para integrar la junta directiva con el fin de abrirles espacio a los jóvenes y a las mujeres en esa junta. El mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado y ha hecho que también las ideas de los jóvenes sean bien valoradas y bien tenidas en cuenta en estos consejos directivos, en estas juntas directivas de las grandes organizaciones. La reestructuración de los negocios de Ecopetrol tardará en promedio 1 año y medio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 1.288 puntos. La acción que más subió fue la de Corficolombiana, con un alza de 3,48% a 16.640 pesos. La acción que más bajó fue la de Fabricato, con una pérdida de 13,91% a 3 pesos con 90 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos con una variación negativa de 1,35% a 32.060 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.946 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.790 pesos y la venden a 3.920 pesos. Un euro cuesta 4.314 pesos. La libra de café en Nueva York cerró en $1.98. El azúcar se transó en 21 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.28. La referencia Brent se cotizó a $76.71. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.345 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.